Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y ahora hacemos una interrupción para un avance de noticias a propósito de que el Colegio Médico Dominicano se encuentra haciendo declaraciones en vivo en una convocatoria en la que también es acompañado por el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani. Enlazamos. Que las preguntas sean relacionadas en esta etapa, son dos etapas. En esta primera etapa, de los acuerdos que firmamos con el Servicio Nacional de Salud. Ok, ¿qué cantidad de médicos se van a beneficiar de este acuerdo? Tanto familiares como intensivistas y vasculares. Estamos hablando de 1.500, 2.000 médicos. Estamos hablando de 3.000, 4.000 médicos más o menos. Entre todos. Sí, claro. ¿Aplica para todos los niveles de atención? Claro que sí, hay una... recuerden que estamos hablando de incentivos que ya se están dando para el primer nivel de atención, y lo que estamos haciendo énfasis en esta etapa son nuevos incentivos que tienen que ver, como dice el acuerdo, con las áreas de intensivo, las áreas de emergencia y los médicos que cursan en este momento la residencia de medicina familiar. Y en el caso de los hospitales de autogestión, ¿de qué manera van a ser beneficiados con el tema? Bueno, con el aumento, ustedes saben que, como decía el doctor Ubaldo, Ariel Suero, hay algunos establecimientos de salud que todavía estaban pendientes de igualar los salarios de los médicos con lo que el SNS paga actualmente. Entonces, esos establecimientos de salud ya sus sueldos van a ser igualados. Quiero decir que no solamente los médicos, sino también las enfermeras de esos hospitales que tenían su sueldo por debajo de lo que paga el SNS, se va a igualar al sueldo que paga el Servicio Nacional de Salud actualmente. ¿De cuánto estamos hablando? Es de 53.000 y algo, que es el sueldo que paga actualmente el Servicio Nacional de Salud. Todo el que devenga salario en esos establecimientos de salud por debajo de esa, se va a igualar a esa suma. Pero no son los MH, ¿no? Sí, por favor, sí, por supuesto, claro. Sí, exacto. Y los generales igual también se llevan a 50.000. También no ganan todavía. Si alguien quiere preguntarle algo a Chanel sobre el coronavirus, que se lo pregunte ahora, para que el colegio médico va a hacer pues yo tengo que retirarme su rueda de prensa. Sí, cómo no. ¿Con qué contamos que están los hospitales dominicanos preparados? Porque si bien es cierto que hay lugares específicos, no menos cierto es que la gente cuando tenga la gripe, en caso de él, va a ir a cualquier hospital. Miren, déjenme hacer una aclaración general, que ya la hemos hecho, la ha hecho el Colegio Médico Dominicano, la ha hecho todas las instituciones, y queremos reiterar. Miren, el coronavirus presenta un cuadro epidemiológico donde generalmente el 80% de las personas que lo contraen no tienen ningún tipo de complicaciones. No tienen ningún tipo de complicaciones y pasa generalmente como una gripe normal, vamos a decir, para que se entienda. Hay un 20% que eventualmente podría tener una complicación. De ese 20%, la tasa de letalidad, que la tasa de mortalidad ronda alrededor del 2.5%. En países donde ya hay casos abundantes, esa tasa de mortalidad pasa a un 14% cuando son personas mayores de 80 años. Pero cuando son personas menores de 60, 50 años, la tasa de letalidad es muy baja. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Y se ha ido informando paso a paso. Se han creado, lo primero es decir que todo este proceso ha sido bajo la asesoría de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes saben que declaró una alerta internacional. Cuando se declara una alerta internacional de cualquier patología, hay dos temas que son fundamentales que todo país miembro deben acatar. Primero, informar a OPS, a OMS, cuando se produzca un caso, o los casos que se produzcan, informarlo inmediatamente. Y segundo, acogerse a un protocolo internacional. Ese protocolo internacional es que el Ministerio de Salud Pública ha estado aplicando en nuestro país, que consiste en la creación de áreas de aislamiento en diferentes hospitales. Nosotros tenemos ahora mismo áreas de aislamiento en el hospital Nuestra Señora de Altagracia de Higüey, en el hospital Cabral Ibáez de Santiago, tenemos el Marcelino Vélez Santana de Santo Domingo, tenemos también el Ramón de Lara de San Isidro, y también tenemos el hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. El ministro de Salud Pública había informado, y estamos en esa ahora, o sea, saliendo de aquí vamos a una reunión que se va a habilitar en la base naval en San Isidro un área de 50 camas también de aislamiento.
Tenemos las pruebas que se hacen aquí en el país ya y que los resultados se obtienen de 6 a 7 horas una vez se envíen las pruebas. Importante, la definición de casos, o sea, no todo el que está tosiendo, no todo el que tiene una gripe es un caso eventual de coronavirus. Señores, la OMS definió que era un caso. Un caso son personas que presentan estos síntomas y que lleguen de un país que haya la epidemia. Eso es lo que se llama un caso sospechoso. Ese caso sospechoso, porque no todo el que tenga también esos síntomas, el coronavirus no tiene síntomas específicos, sino que son los síntomas normales de una afección pulmonar. Por lo tanto, todo el que tiene esos síntomas viene de un país, viene de ese país, se ha sometido a ese protocolo, que les reitero, es un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Se procede al aislamiento en los casos que así por ejemplo, en el caso de la persona que ya se ha anunciado, que ciudadano italiano, el hotel informó a la Dirección Provincial de la Altagracia sobre ese caso, inmediatamente se produjo el aislamiento del mismo. En este momento se está construyendo el mapa de contacto epidemiológico para saber la persona que estuvo en contacto con él. No todo el que venía en el avión necesariamente tiene que contagiarse. Recuerden que el contagio de coronavirus no pasa de más de 2 metros, o sea, eso no es, y lo digo porque hubo preocupación también las personas que viven cerca del hospital Ramón de Lara. Eso no se contagia a kilómetros, eso no vuela por el aire a grandes distancias, el contagio máximo es a 2 metros de distancia. Entonces, con esas informaciones, igual, el personal del Laboratorio Nacional fue enviado a una capacitación a México antes de este proceso, hace alrededor de un mes, está capacitado y estamos dando las pruebas 6 a 7 horas después de que son enviadas a ese Laboratorio Médico Nacional. ¿Qué se va a hacer con el personal médico que está atendiendo a esos? El personal médico, no solamente personal médico, el personal de salud en sentido general, ya nosotros se han distribuido en los principales hospitales del país los equipos de protección personal, los EPP, como se le llama, para resguardar al personal que se presentan casos eventuales de sospechosos. Ahora mismo, esta mañana, en las principales emergencias del país, esos equipos están siendo distribuidos, estamos adquiriendo más. Bueno, es importante también agregar que el señor presidente la semana pasada emitió un decreto de emergencia que no tiene que ver de emergencia para... El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, confirma que están abastecidas las emergencias ante la necesidad de dar seguimiento a personas con síntomas de coronavirus. Confirma también que no todo el que tiene síntomas gripales, aparentes síntomas gripales, tiene coronavirus, lo que tiene que entonces ahora mandar a la prudencia y la calma a la gente en el seguimiento a este brote. Señores, o a un posible brote, porque no tenemos ningún brote en República Dominicana. Cuando utilizamos el término nos referimos a lo que está pasando a nivel mundial. Gracias por la sintonía, manténgase con CDN para este y otros temas. Soy Adis Burgos, buenos días.